Hi, how are you doing? Hi, how are you? Bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de inglés, clase 19 ya, Dana. Exacto, ya casi las 20, se nos pasa rapidísimo. Exacto. Hoy vamos a estar viendo todo el tema de pasado simple, bien cómo es la estructura en afirmativo, negativo y pregunta. Preguntas cerradas de respuesta sí o no y abiertas. Así que súper completa la clase, ¿no? Exacto, y un tema que a veces cuesta un poquito por el tema de los verbos, pero después cuando a uno le agarra la mano, como decimos, ya los aprende súper rápido y los utiliza súper bien. Exacto. Hoy por ahí no vamos a ver un montón de ejemplos. El que por ahí tiene duda de los verbos o no los conoce, recuerden en la clase anterior, clase número 18, tienen un montón de ejemplos de verbos con su pronunciación, su significado, así que el que no sabe de este tema, se la recomendamos, ¿sí? Y bueno, si te parece, Dana, arrancamos, dale. Ahí. Ahí tenemos entonces, estamos por el módulo 9, ¿sí? Y como dijimos recién, vamos a trabajar el pasado simple. Bien, acá pusimos algunas oraciones para poner de ejemplo. Por ejemplo, mi mamá cocinó pizza ayer. Entonces sería, my mother cooked pizza yesterday. Hay que tener en cuenta que dependiendo del verbo, la pronunciación, la finalización va a ser diferente. Entonces, en este caso suena como una T, entre comillas. Entonces, cooked. Otro ejemplo también es, estudié matemática ayer. I studied math yesterday. En este caso suena como una id. Entonces queda studied. I studied math yesterday. Exacto, entonces hasta ahí tenemos yesterday. Yesterday que es ayer, ¿sí? Después, they learned English 2 years ago. Ellos aprendieron inglés hace 2 años. Cuando decimos ago nos referimos a hace, al pasado, ¿sí? O atrás, dos años atrás, hace 2 años. Veamos el otro ejemplo. They played soccer 3 hours ago. They played soccer 3 hours ago. Ellos jugaron al fútbol hace 3 horas. Acá cabe aclarar que, por ejemplo, cuando decimos ago, podemos hablar de días, meses, años. Entonces podríamos decir, por ejemplo, 1 month ago, hace un mes, perdón. 1 year ago, hace un año atrás, ¿sí? 2 days, también 2 days ago, y así sucesivamente. Después algunos ejemplos más que usamos last, en este caso que sería pasado, entre comillas. Yo viajé a Brasil el año pasado. I traveled to Brazil last year. Last year. En este caso también siempre vamos comentando el tema de la pronunciación porque a veces uno lo escucha last year y es mucho más común que last year. Y bueno, travel también sería con la pronunciación, la finalización d. Otro ejemplo, ella llamó a su amiga el viernes pasado. She called her friend last Friday. She called her friend last Friday. Y por último, we visited my brother last month. Nosotros visitamos a mi hermano el mes pasado. Entonces, como vemos, vamos a utilizar para un año, un mes, un día o un día específico de la semana. Last year, puede ser last Monday, last week, last weekend también. Así que esos serían algunos ejemplos. Entonces, como algo nuevo que agregamos también hoy, aparte de la estructura del tiempo de una oración en pasado, es yesterday, que significa ayer. Pueden conocer la canción de Yesterday de los Beatles, súper conocida. Después lo que es ago, atrás, 2 days ago, 2 días atrás, y last, como pasado. Last Monday, como decía Dana, last weekend, el fin de semana pasado, ¿sí? Bien. Ahora pasamos al
Negativo. Fíjense, es muy simple. Bueno, entonces tenemos el negativo, como ven, solamente habría que aprender el didn't, porque después el verbo queda, el infinitivo queda igual. Entonces, por ejemplo, yo no lavé el auto ayer, sería I didn't wash the car yesterday. Didn't wash, no washed, que sería en pasado, que le agregamos en este caso en afirmativo. Claro, otro ejemplo. Perdón, Dana, que en este caso, o sea, el didn't vendría a ser un auxiliar como don't o doesn't. De hecho, es el don't o doesn't del presente simple, lo usamos en pasado, didn't. Y es didn't, y como recién decía Dana, es siempre el verbo en infinitivo, ¿sí? Porque ya el didn't hace que el verbo se transforme en pasado. A eso quería aclarar nada más. Exacto. Después otros dos ejemplos. Mi tío no trabajó en una oficina. My uncle didn't work in an office. Y por último, no acepté su invitación. I didn't accept her invitation. Entonces, como vemos, didn't wash, siempre en infinitivo, didn't work y didn't accept. Exacto. Y ahora vemos cómo se hacen las preguntas. Les dejo acá solo para, fíjense que habíamos dicho didn't, que es el auxiliar. Bueno, fíjense ahora que lo usamos, el mismo auxiliar lo usamos para las preguntas, nada más sin la negación. Entonces, did. Did you finish your homework? Did you finish your homework? ¿Terminaste la tarea? Yes, I did. Sí, lo hice. Oh, no, I didn't. No, no lo hice. ¿Sí? Entonces, did, persona y el verbo siempre en infinitivo. Esto es re importante. Cuando ustedes tienen el did o el didn't, el verbo va en infinitivo porque el did hace que lo transforme en pasado. Después, otro ejemplo sería, did your friends dance? Acá vemos la misma estructura, did, persona, en este caso en plural, y el verbo en infinitivo. ¿Tus amigos bailaron? Yes, they did. Sí, ellos lo hicieron. No, I didn't. Acá prestó mal. Hay un error. No, ellos no lo hicieron. Entonces, siempre como ven es la misma estructura, entonces es más fácil de poder repasar. Exacto. Y acá tenemos algunos más, pero con he o she. Did your sister play volleyball? ¿Tu hermana jugó al volei? Yes, she did. Si ella lo hizo. No, she didn't. No, ella no lo hizo. Entonces tenemos, did Mateo help your brother? ¿Ayudó Mateo a tu hermano? En este caso también hay una corrección. Si no sería his. Su hermano, his brother. Yes, he did. Si él lo hizo. No, he didn't. No, no lo hizo. La misma estructura. Exacto. Y ahora vamos a ver, prometimos preguntas abiertas. Vamos a ver, preguntas abiertas son aquellas que por ahí no es sí o no, sino se puede responder cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, where. Recuerden que where, lo habíamos visto, significa dónde o a dónde, ¿sí? Por ejemplo, where did you arrive? Where did you arrive? ¿Dónde llegaste? I arrived in Japan. Llegué a Japón, ¿sí? Fíjense la estructura, WH, ¿a qué me refiero? A where, when, what time, ¿sí? Que vamos a ver más ejemplos. Después el did, persona y el verbo en infinitivo, como veníamos diciendo. Entonces, el segundo ejemplo sería, where did she travel? ¿Dónde viajó ella? She traveled to France. Ella viajó a Francia, lo mismo. Se le agrega el where y la misma estructura como vimos anteriormente. Exacto. Ahora vamos a ver preguntas con when. Recuerden when, ¿cuándo? When did you arrive in Japan? When did you arrive in Japan? I arrived in Japan yesterday. Llegué a Japón ayer. Después, otro ejemplo, when did he cook? ¿Cuándo cocinó él? He cooked yesterday. Él cocinó ayer. La pronunciación cooked. Como claro, que a esto me refería tal cual, que en la clase número 18 van a ver un montón de ejemplos y explicamos bien lo de la pronunciación, esto de la ch, o arrived, la D, el sonido S, así que bueno, está muy bueno.
Bien. Ahora, what time? What time? ¿A qué hora? What time did you arrive in Japan? ¿A qué hora llegaste a Japón? I arrived in Japan at 10 o'clock. Llegué a Japón a las 10 en punto. Entonces, otro ejemplo sería, what time did you call your mother? ¿A qué hora llamaste a tu mamá? I called my mother at 2:30. Llamé a mi mamá a las 2:30. Entonces, la estructura, como veíamos, primero what time, did, persona y verbo en infinitivo. Veamos ahora what. ¿Qué? What. What did you do? What did you do? ¿Qué hiciste? I traveled to Brazil. No sé si se nota la gana de viajar, ¿no? Todo viaje. I traveled to Brazil. Viajé a Brasil. Por ahora lo hacemos virtualmente. Ya sí, por ahora sí. Y segundo ejemplo, what did she study? ¿Qué estudió ella? She studied French. Ella estudió francés. How. Esto también lo habíamos estado trabajando. How, cómo. Cuando hablamos de medio de transporte también tenemos un video sobre eso, ¿sí? How did you travel? How did you travel? ¿Cómo viajaste? I traveled by plane. I traveled by plane. Recuerden que cuando es medio de transporte siempre es by car, by plane, by taxi, etc. Otro ejemplo, how did she travel? ¿Cómo viajó ella? She traveled by car. Ella viajó en auto. Exacto. Después tenemos who. Who. ¿A quién? O también quién. Depende siempre de la pregunta, ¿sí? Who did you visit in Brazil? Who did you visit in Brazil? I visited my daughter. I visited my daughter. Visité a mi hija. Y como segundo ejemplo tenemos, who did your father call? ¿A quién llamó tu padre? Él llamó a mi tía. He called my aunt. Entonces, misma estructura como veíamos y vimos distintos tipos de preguntas para que sepan y para que tengan en cuenta, pero como ven la estructura de la pregunta no cambia, solamente se agrega la pregunta en WH, que se le llama. Y el último, ¿sí? Que este no lo habíamos visto, así que está bueno para agregar. Who with. Who, quién, y with, con. Entonces se pone who al principio y with al final, que significa con quién. Veamos el ejemplo, así es más claro. Who did you travel with? Who did you travel with? ¿Con quién viajaste? I traveled with my son. Viajé con mi hijo. Entonces es who, toda la pregunta, did, persona, verbo, y después el with al final, ¿sí? Y el último ejemplo. Who did you talk with? ¿Con quién hablaste? I talked with my friend. Hablé con mi amigo o amiga, como sabemos, friend puede ser cualquiera de los dos. Y como ven, bueno, importante remarcar la pronunciación que muchas veces escuchamos did you. ¿Verdad? Y este compuesto que se utiliza who y with, que no lo habíamos visto hasta ahora, como decía Diana. Tal cual. Así que bueno, como les prometimos, vimos afirmativo, negativo y pregunta del pasado simple, un súper temón. Y bueno, y acá tenemos las redes sociales para aquellos que no nos siguen o bueno, recién ahora nos conocen. Son Newbridge Academy OK, tanto en Instagram como en Facebook y ahora recientemente TikTok. Así que bueno, ahí nos pueden seguir, ver las stories, ¿no, Dana? Exactamente, siempre estamos publicando actividades, phrasal verbs, plans, que siempre lo comentamos, distintas maneras para aprender nuevas palabras, el aprendizaje de inglés en general, y también TikTok ahora lo sumamos, que es un poquito más desestructurado, en donde bueno, también aprendemos el idioma de otra manera. Exacto. Y ahí, bueno, también subimos, hacemos a veces vivos por Instagram, así que bueno, no se lo pueden perder. Los dejamos por el momento. Los vemos la clase que viene, ¿no? Clase 21, ¿sí? Exactamente.
que se pasa rapidísimo. Así que bueno, los esperamos y muchas gracias siempre por estar con nosotras. See you. See you. Bye. Bye.